Este violento crimen ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo del 2020 en la colonia Los Encinos. Un hecho que nuevamente nos demuestra que este tipo de actos criminales ocurren con la oportunidad, pues los agresores, el Changuito y el Travieso, aprovecharon que el señor Teodoro de 67 años se encontraba solo para interceptarlo en su vehículo y presionarlo para que condujera a un domicilio donde lo golpearon brutalmente. La severidad de las lesiones le causaron la muerte. Los agresores, no conformes con el crimen, también llevaron su cuerpo para ocultarlo al interior de una letrina donde además le prendieron fuego. Un violento asesinato, cuya sentencia apenas llegó a los 25 años de cárcel para el Changuito y para el Travieso, con lo cual genera incertidumbre y cuestionamientos en la sociedad si esta pena puede ser considerada proporcional a la gravedad del homicidio. Y con este caso iniciamos el Crimen Podcast de esta edición. Nos acompaña, como siempre, en esta temporada, Tere Mejía. Hola Miguel, un gusto saludarlos a todos y bueno, pues en esta historia vamos a ir desarrollándola porque como en las demás que les hemos ido contando, cada detalle lleva a otro detalle más complicado y bueno, pues hay un desenlace trágico lamentablemente, pero son historias que suceden en Mexicali. Y hechos que nos permiten analizar sobre las circunstancias que llevan a que se cometan este tipo de delitos. Ahorita mencionaba, es un crimen que se da con la oportunidad y ese es un factor preponderante en la mayoría de los incidentes de alto impacto que vemos actualmente en la sociedad. Bueno, estamos hablando que esto ocurrió hace casi 5 años y en 2025 seguimos viendo que la severidad de los ataques que ocurren incluso en vía pública, pues ocurren con la oportunidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a la poca vigilancia o la poca presencia de alguna autoridad de seguridad pública. Y como todas las historias y como reporteros, como bien lo sabes, Miguel, empezamos con un hecho, pero poco a poco vamos descubriendo, claro, en base a datos de investigación y de nuestro ejercicio periodístico, vamos descubriendo más detalles, pero también otros hechos que finalmente pues son como un rompecabezas que se arma y resulta que todo está ligado, ¿no? Y aquí pues, lo principalmente es la opinión que usted que nos escucha y que nos ve a través de las diferentes plataformas del Crimen Podcast, pues analice y se cuestione si realmente podríamos considerar que existe justicia, como en este caso, como en muchos otros que hemos analizado, porque vemos nuevamente estos casos que llegan a sentencias mínimas por priorizar procedimientos cortos que no sean bajo el argumento de que no ser tan desgastantes para las víctimas indirectas. Que es un común denominador, pareciera que lo vemos en todas las historias, pero es un recurso pues muy frecuente, tanto por parte de abogados, a veces de ambas partes o de alguna de las partes, y bueno, esto hace pues que las víctimas no tengan y tampoco las personas que están acusadas no tengan un proceso tan largo, que no sea tan desgastante. Sin embargo, pues ahí queda la interrogante de si de verdad se hizo justicia, porque en todos los procedimientos abreviados se les sentencia a años menos de lo que pueden alcanzar dependiendo el delito. Y antes de adentrarnos completamente al caso y al análisis de este crimen, me gustaría agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, con la producción, que han seguido apoyando este proyecto, comentarios que hemos leído tanto en Spotify, tanto en YouTube, en Facebook, donde nos impulsan y nos motivan a seguir trabajando en este proyecto, que si bien que más quisiéramos nosotros de poderles llevar un caso cada semana. Todos los días. Sí, porque hechos hay, ¿no? Y no solamente en Mexicali, sino en la región, en Baja California, en el sur de California, aquí en Condado Imperial, en San Luis Río Colorado, casos para analizar, pues lamentablemente abundan. Pero, pues,
el recopilar toda la información, redactarla, analizarla, todo este trabajo que hacemos para venir a sentarnos aquí a compartírselos, bueno, es lo complicado y lo que nos demora un poquito. Sí, sí es complicado porque les recordamos que este podcast es con datos 100% periodísticos, 100% de investigación. Entonces, pues cada caso, como lo decíamos al principio, hay que recopilar todos los hechos. Obviamente, en su momento, en las notas que hacemos, pues los verificamos y los comprobamos. Sin embargo, pues sí es un trabajo detrás de recopilar toda la información, de ordenarla para venirla a presentar. Y bueno, eso es lo que caracteriza este podcast, porque son datos 100% periodísticos y 100% de investigación. Permíteme comentar también que, y esto me da mucha emoción porque en estos días me compartieron que este podcast pues también se lo comparten a estudiantes tanto de criminología en algunas universidades locales, lo han compartido también a estudiantes de derecho, también en universidades aquí en la región, como un material de análisis, ¿no? Para ellos, el hecho de que tengan que revisar los casos, el profundizar en ellos y que sea también un producto de interés académico, pues nos llena de emoción. Claro, sí, gracias a todas las personas, tanto que nos ven en redes como las personas que lo recomiendan y también las personas pues que están al pendiente de los casos y las historias que aquí les presentamos, que son historias reales que han sucedido en Mexicali, Baja California, que lamentablemente han tenido un desenlace trágico, pero que, bueno, de algo tiene que servir para que no vuelvan a suceder o para evidenciar también ciertas fallas o ciertas cosas que suceden en el sistema de justicia, ¿no? Para entrar ya directamente al análisis, permíteme compartirte que en esta ocasión vamos a hablar del caso del señor Teodoro Santibáñez González, un hombre de 67 años, quien era conocido tanto por amigos y familiares, por una persona de amistades, alguien a quien le gustaba convivir, pasar tiempo con la familia, trabajador, una persona comprometida, y que esa trágica noche, madrugada en la cual se cometió este violento crimen, precisamente es lo que estaba haciendo. Estaba conviviendo con un amigo quien residía cerca del fraccionamiento Los Encinos. Había llegado esa misma tarde del 23 de mayo del 2020. Habría llegado a este domicilio a acompañar a su amigo, con quien estuvo pues conviviendo algún rato, compartiendo algunos tragos, algunas bebidas, recordando anécdotas, compañeros de trabajo. Así que pues temas de qué hablar pues abundaban también, ¿no? Sí, esta historia empieza así, o este caso empieza así, cuando Teodoro, este hombre de la tercera edad, pues acude a la casa de un amigo. Al menos eso es lo que refirió su hija, que fue la última persona con quien conversó y quien lo vio. Y bueno, de ahí parte todo este caso que pues tuvo un desenlace trágico. Sin embargo, pues se desarrolló este caso en la colonia Los Encinos. Justamente ahí Teodoro tenía su domicilio y bueno, acude a ver a un amigo pues cercano, a quien conocía desde hace 12 años, que es lo que refería a este amigo. Minutos antes de la medianoche es cuando Teodoro recibe una llamada telefónica aparentemente de su hijo, quien le pedía el apoyo para que acudiera por él. Tendrían ahí un tema pendiente en el cual no me gustaría profundizar, pero pues había decidido ya retirarse de este domicilio con su amigo para poder ir con su hijo. En esta situación, bueno, él se despide, ya estamos hablando ya de minutos posterior de la madrugada ya del 24 de mayo, toma las llaves de su vehículo, una unidad tipo pick-up, se despide y pues quedaron de verse. Se despide con su amigo de una manera tan fraternal como decir, mañana nos vemos. Era una cuestión cotidiana, pues compañeros de trabajo al fin, y pues
fue ahí la última vez que se vieron. Sí, incluso el amigo al que fue a visitar Teodoro, al que conocía pues por más de 10 años, refería que era muy común que de vez en cuando se quedara a dormir ahí con él o que pasaran la tarde juntos, y también era muy común que se pusieran de acuerdo para ir a trabajar o para verse. Se miraban muy cotidianamente, era muy común que lo fuera a visitar, que a lo mejor se quedara ahí por cuestiones para no salir de noche a su casa. Entonces, pues hasta ese punto y hasta ese momento no había nada extraño, nada raro, era un día normal. Había ido a visitar a su amigo, le llamó su hijo y se tuvo que ir. En esos momentos hubo algo que inquietó al amigo de Teodoro. Pues en esta zona era conocida que personas como a quien apodaban el Changuito y el Travieso, conocido como Mario Alberto y Daniel Isidro, pues merodeaban en esa área. Ya los había visto, ya había tenido algún tipo de sospecha sobre sus actitudes y que eran personas de las cuales había que tener cierto cuidado, ¿no? Y cierta precaución por el tipo de actividades que desempeñaban. No los quiero criminalizar, aunque ya están sentenciados, pero previo a que ocurriera el delito, bueno, eran identificados como personas pues que consumían, generadores, ¿no? Que consumían sustancias ilícitas. Eran muy conocidos en la zona por los vecinos y por los residentes como personas pues que consumían ciertas sustancias ilícitas con frecuencia, que también pues realizaban alguna actividad ilícita con frecuencia en la zona, que el lugar donde vivían también era visitado constantemente por personas que eran afín a las actividades que ellos realizaban y también eran afín a consumir este tipo de sustancias. Como bien lo dices, Miguel, no los estamos criminalizando, sin embargo estamos dando el contexto de lo que estaba alrededor de lo que iba a suceder minutos después. Fue ahí cuando el amigo de Teodoro, ya cuando Teodoro estaba emprendiendo ya por la salida, se da cuenta o alcanza a escuchar a estas dos personas como si estuvieran maquilando o ideando una manera de perjudicar a Teodoro. Pero como eran personas, pues, que ingerían cierto tipo de sustancias, personas, pues, con actividades delincuenciales, sí generó esta preocupación, pero al ver a Teodoro ya subirse a su vehículo y retirarse, dijo, seguramente no va a pasar nada, y pues lo dejó pasar y dejó la situación como, pues no va a trascender. Sí, le dio un poco de tranquilidad. Si bien, como lo mencionábamos al principio, era frecuente que si lo iba a visitar, pues si estaban a gusto, Teodoro se quedaba a dormir con su amigo. Sin embargo, pues en esta ocasión una llamada de emergencia lo hizo que saliera de ese domicilio y bueno, para ese punto pues todo transcurría normal, digámoslo así. Sin embargo, pues en el trayecto ya se desencadenó otra historia. A pesar de que el amigo Teodoro había sentido cierta tranquilidad al verlo retirarse a bordo de su vehículo, pues él no había manera, ¿cómo saberlo? Exacto. Pero cuando Teodoro maneja y llega a este alto de disco que se encuentra sobre la calle Gardenias y de los Sauces, Gardenias de los Sauces. Es ahí donde estas dos personas, el Travieso y el Changuito, lo interceptan. Él hace su alto de disco y inmediatamente uno se posiciona del lado del conductor y armado con un machete, pues lo presiona, lo amenaza, lo intimida para obligarlo a que les permitiera subirse a la unidad, este pick-up de una sola cabina. Y es que ellos... Teodoro, al verse rodeado y desarmado, porque estas personas, uno llevaba consigo una varilla metálica de esas de las que se utilizan en la construcción, y el otro portaba un machete. Intimidado, pues no le queda más que acceder a esta presión, a esta petición de permitirlos subirlos a su vehículo, y Teodoro,
pues seguramente no hay manera de saberlo, ¿no? Pero en ese tipo de circunstancias seguramente él estaba deseando entregarle sus pertenencias, entregar el vehículo para que a él lo dejaran en paz, ¿no? Sí, pareciera que lo que querían era cometer un asalto, despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, había otro trasfondo. Y bueno, esto sucede justo como lo decías, cuando aprovechan que él está en un alto y lo someten y pues ahí lo golpean. En un inicio lo golpean pues para poder hacer lo que le vamos a comentar ahorita. Fue en ese momento donde es presionado Teodoro para conducir hasta este domicilio en la colonia de Los Encinos para seguir amedrentándolo. Y quizá, y lo digo esto a manera de suposición, porque no nos consta y no es un dato que se haya vertido en audiencia durante este proceso judicial, perdón, que tal vez la intención inicial era robarlo, era quitarle sus pertenencias, quitarles el vehículo, pero había un dolo todavía mayor porque lo presionan, lo obligan, prácticamente lo privan de la libertad dentro de este domicilio en el fraccionamiento de Los Encinos, y no conformes ya con hacerse de las pertenencias, porque ya la habían despejado de la cartera, lo habían despojado de cierta cantidad creo que eran $1,000 o $1,800, no recuerdo ahorita con precisión, pero ya lo habían despojado de este dinero en efectivo, ya lo habían despojado de su vehículo, pero la hazaña seguía, la agresividad seguía y la manera tan brutal con la cual se continuaron los golpes ya dentro de este domicilio en Los Encinos, esto nos refleja de un grado de agresividad aún mayor. Sí, tenía golpes en el pecho y en la cabeza, o bueno, en el rostro, específicamente en la boca. Lo golpearon justamente con esta varilla que mencionabas, Miguel, que traían ellos en su poder o con la misma que lo amenazaron cuando lo interceptaron en el vehículo. Y sí, lo golpearon con saña, tenía lesiones en el rostro, específicamente unas muy marcadas en la boca y también en el pecho. Y bueno, pues eso refleja una hazaña que va más allá de querer cometer un asalto o un robo a una persona. Fue en esta lamentable circunstancia donde acaban con la vida de Teodoro. La severidad de los golpes terminan por arrebatarle la vida y es evidencia del grado de la brutalidad. Quedó en varias partes de este domicilio manchas hemáticas tanto en el piso, en algunos sillones, en algunas áreas que pues reflejan este grado de brutalidad. Una vez que se dan cuenta de que acabaron con la vida de Teodoro, dejan el cuerpo ahí. Estamos hablando de que este crimen ocurre durante las primeras horas de la madrugada. Dejan el cuerpo ahí y desconocemos qué hicieron las próximas horas después, pero fue hasta la mañana, ya una vez salido el sol, cuando ellos deciden deshacerse del cuerpo. Así es, y el cuerpo estaba en el interior de este domicilio. Este domicilio tiene un patio y también tiene una zona o en un área del patio de este domicilio que se encuentra en la colonia Los Encinos. Hay una letrina que, bueno, para las personas que desconocen qué es una letrina, es un baño o una especie de baño construido totalmente de madera que tiene una fosa. Ese baño se encontraba en el patio de esta casa en Los Encinos y bueno, ambos agresores o ambos responsables decidieron que iban a depositar este cuerpo pues ahí, en ese punto de esta casa. En el transcurso de esa mañana, algunos vecinos e inclusive un niño que se encontraba jugando en las inmediaciones, estamos hablando ya en el transcurso de la mañana del 24, ya al día siguiente, un niño que se encontraba jugando cerca de ese domicilio se percata de que en la vivienda tenían a una persona amarrada, tapado del rostro, y inmediatamente va y se lo cuenta a su mamá. Es ella quien decide, ¿sabes qué? Ya no salgas, quédate en casa.
y no hay que platicar por eso, por evidente temor, porque las personas, claro, tanto el changuito como el travieso, pues eran conocidos como delincuentes. Ahora ya los estoy criminalizando, ¿no? Porque estamos hablando de un crimen que ya son sentenciados. Personas violentas que, bueno, consumen ciertas sustancias y que a raíz de estas sustancias o el efecto que les causa estas sustancias pudiera generar una reacción violenta o agresiva en contra de las demás personas y que también pues se dedicaban a cometer ciertas actividades ilícitas. Justamente por eso el miedo de la familia, ¿no? Así es. Y posteriormente ya en las audiencias se revelan que incluso un tercero que conocía al travieso y al changuito llega al domicilio donde se había cometido el crimen y se da cuenta que había manchas de sangre en diferentes áreas de la casa habitación. Él le pregunta como que, oye, pues, ¿qué pasó? Era una persona, pues, de su círculo, ¿no? Así que ya se sabrán de qué tipo de persona estamos hablando. Le pregunta como que qué había pasado, o qué es lo que traían, o qué estaban armando. Esto en su vocabulario. Claro. Y entonces el changuito le menciona, y esto es un dato que se ventila ya en audiencia, en una de las entrevistas. Le dice, pegamos con una feria bien. Y además, lo matamos. Así que, cállate y no hagas olas. Haciendo alusión que le habían robado los objetos personales y que incluso le habían robado o le habían quitado a Teodoro el dinero en efectivo que traía. Y bueno, pues estaban prácticamente confesándole el crimen a su amigo, digamos, ¿no? Posteriormente, el changuito le dice al travieso, le da 20 pesos y le dice que vaya a la tienda a comprar pinosol, que algo de cloro, para empezar a deshacerse de algo de evidencias. Empiezan a fumar con una pipa, pues supongo que cristal, y empiezan a hablar acerca sobre lo que había ocurrido. Que ahí mismo le explica a esta persona que le habían llevado al señor a su casa para tumbarlo, o sea, refiriendo a que lo querían robar. Ajá. Pero empezó a gritar y que para que evitara que hiciera escándalo, pues le tuvieron que dar de machetazos, de golpes. Y fue ahí cuando lo tenían agarrado, que la brutalidad de la agresión se le salió de las manos, por decirlo de alguna manera, porque terminan acabando con su vida. Terminan acabando con su vida y bueno, el cuerpo pues lo dejan ahí y después piensan cómo es que se van a deshacer de este cuerpo como una manera de tratar de ocultar el crimen que habían cometido. Incluso esto pues también incluye el borrar estas manchas hemáticas que quedaron en el domicilio y bueno, ahí es donde hacen la siguiente parte del plan. Ambos acordaron, tanto el changuito como el travieso acordaron pues dividirse porque habían encontrado entre las pertenencias de don Teodoro, habían encontrado un fajo con $1,000. Así que habían acordado pues quedarse la mitad de uno y la mitad del otro. Además del teléfono celular que era propiedad del señor Teodoro, pues venderlo para repartirse las ganancias y el vehículo pues planeaban hacer lo mismo. En contraparte, ya habían pasado varias horas sin que la familia y el hijo de Teodoro recibieran noticias de él. Sí, mientras todo esto que les acabamos de contar se estaba desarrollando, mientras cometían este crimen, pues la familia de Teodoro estaba preocupada por él y porque tenían varios días que no sabían nada de él debido a que salió de su casa y fue la última vez que supieron de su paradero. Es entonces que, bueno, se inicia una búsqueda por parte de la familia, quien emitió una pesquisa con una fotografía y los datos de Teodoro y, bueno, incluso acudieron hasta medios de comunicación locales de aquí de Mexicali para pedir el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizar a este hombre que, bueno, era un adulto mayor. Y aquí es muy importante también mencionarlo como el papel tan fundamental que juegan los familiares en la búsqueda de sus seres queridos, más allá del trabajo que pueden llegar a hacer las fiscalías o las autoridades.
Y lo vemos en los colectivos aquí locales, que son las mismas familias quienes no están esperando a que venga una autoridad o un agente y que priorice su carpeta de investigación, porque lamentablemente sabemos que eso no va a pasar. Aquí en este caso, la misma hija de Teodoro fue que desde temprano salió a tratar de recabar evidencias, indicios, a compartir la información a través de redes sociales, a pesar de que ya había interpuesto una denuncia por desaparición. Pues la familia no se queda esperando una respuesta, ellos salen en la búsqueda de ellos. Sí, si bien es cierto y es importante que en estos casos, cuando pues no sabes de un familiar, acudas ante la autoridad, en este caso ante la Fiscalía General del Estado, a interponer una denuncia. Es importante para que las autoridades inicien una carpeta de investigación. Pero bueno, como bien lo comentas, hemos visto que también los familiares no solo se quedan en eso y por sus propios medios salen a buscar a sus familiares, acuden a medios de comunicación, ahora ya utilizan redes sociales donde se viralizan estas pesquisas y en muchos casos pues han dado más resultado que las autoridades y lo vemos, como bien lo dices, con todas las familias de personas desaparecidas, no solo en Baja California, sino a nivel nacional. Que bueno, también hasta ellos mismos nos dicen, es que nosotros proporcionamos los datos a la carpeta de investigación y todo lo que sabe la Fiscalía es por nosotros. En esa ocasión ya habían pasado alrededor de 72 horas desde el último paradero que es conocido del señor Teodoro. En la desesperación, y como lo dices, la hija va ante un medio de comunicación televisivo de aquí en la localidad a pedir el apoyo para la difusión de la imagen de su padre y que cualquier persona que tuviera algún dato de prueba, algo que pudiera dar un indicio de para dónde dirigirse en la búsqueda, que sería muy apreciado, y eso fue lo que marcó una gran diferencia. Sí, Canal 66 es la televisora a la que acudió, que para las personas que nos ven en otra parte, Canal 66 es un medio local aquí en Mexicali y en Baja California, y bueno, por lo menos en Mexicali es muy visto por los ciudadanos. Entonces, gracias a eso es que la hija de Teodoro pues encuentra un indicio de dónde pudiera estar su papá, porque justamente un televidente pues ve esta entrevista que le hacen a ella, ve esta nota que le hacen a ella, y ahí también resaltar el papel importante que juegan medios de comunicación en este tipo de casos o en casos de desaparición. Fue una llamada anónima, en la cual que fue recibida a través de este canal, que le dijeron que en qué domicilio buscar, a qué intersección acudir del fraccionamiento de Los Encinos y más o menos las características de este domicilio, para cerrar la llamada diciendo que ahí habían enterrado y quemado el cuerpo. Así es. Al paralelo a esto, en el domicilio donde estaba Teodoro y donde estaban también las personas responsables de este crimen, le habían prendido fuego justamente a la letrina donde depositaron el cuerpo. Esto también fue visto por los vecinos de esta zona que, bueno, ayudaron a apagar el fuego sin saber por qué estaba incendiado esta parte del domicilio. Cuando hicieron el reporte al número de emergencias, bueno, llegan las primeras unidades al sitio, pero únicamente por el llamado del incendio. No se habían percatado de que había un cuerpo enterrado ahí, pero al llegar los primeros respondientes y a ver que el incendio no había pasado a mayores, pues nos da más por retirarse. Ante este antecedente, bueno, tanto el Travieso como el Changuito, ya siendo alertados de que había presencia de autoridades policiales en el área, pues deciden ya no llegar más a este domicilio. Fue hasta ese mismo 27 de mayo, por la tarde, luego de que horas antes se había recibido esta llamada anónima de que el cuerpo estaba enterrado en ese sitio, que la hija de Teodoro va a la fiscalía, da el dato de prueba de que había recibido la llamada con una ubicación y dirección exactas. Van las autoridades al sitio y revisan y efectivamente ahí es cuando encuentran el cuerpo.
encuentran el cuerpo justo en esta letrina que estaba construida mayormente, o más bien completamente de madera, y que justo había un reporte previo de este incendio en esa área del domicilio. Sin embargo, bueno, ya cuando acuden las autoridades, pues confirman que hay en ese sitio el cuerpo de una persona del sexo masculino con huellas de violencia. Que aquí hago una pausa y es lo que le decíamos al principio. Todos los detalles se van juntando y se va armando como si fuera un rompecabezas, porque se reporta un hecho y luego posteriormente se reporta otro que están relacionados entre sí. Una vez que el cuerpo es exhumado de este sitio, porque estaba prácticamente pues enterrado y cubierto de tierra, se lleva al servicio médico forense, donde se hace este cruce de genética, ya con el ADN de la hija, con la información genética que se tenía del cuerpo localizado, y se da un 99.99% de compatibilidad, siendo así que se da por confirmado que el cuerpo, el hallazgo que se da en este fraccionamiento de Los Encinos, pues corresponde al de Teodoro. Y que, bueno, el servicio médico forense confirma que la causa del fallecimiento de Teodoro es un traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza. Hay que recordar que les contábamos que lo golpearon brutalmente cuando lo llevaron a este domicilio. Y bueno, cuando se hace el levantamiento del cuerpo, por ley se tiene que llevar al servicio médico forense cuando se trata de una muerte en la vía pública, y cuanti más cuando se trata de un cuerpo al que se le observan huellas de violencia. Se le practica la necropsia y bueno, ahí se confirma, o la necropsia revela que el fallecimiento es por traumatismo craneoencefálico. Fue hasta el mes de agosto, precisamente del 2020, cuando el primero en ser detenido fue el Travieso. A él se le cumplimenta una orden de aprehensión ya con los suficientes datos de prueba que se habían recabado. Parte de algunos de ellos se los compartimos hace unos momentos con las entrevistas que se tenían, los señalamientos, el cruce de esta información, la ubicación, y que había testigos que los ubicaban en modo, tiempo y lugar, que fue suficiente para girar órdenes de aprehensión en su contra. El primero en ser cumplimentado fue el Travieso, a quien, bueno, se le vinculó a proceso en ese mes de agosto, y meses después se le cumplimenta la orden de aprehensión también en contra del Changuito por el homicidio calificado. Y ahí es donde se inicia este proceso judicial, que bueno, primero se presentan ante un juez ambos imputados, se les acusa del delito de homicidio calificado, y bueno, se les hace posteriormente una audiencia de vinculación a proceso por este mismo delito, y una vez que son vinculados a proceso, ahí se desarrolla ya todo un juicio oral que, bueno, concluyó en la sentencia de estas dos personas. Sin embargo, ahí entra la etapa donde se plantea que se lleve mediante un proceso abreviado. Y es que fue hasta prácticamente 2 años después de que de ocurrido el hecho y que estas personas son detenidas, que se va prolongando y se va prolongando las audiencias intermedias. Y ya lo hemos comentado antes, es esta práctica en la cual se les dice a las familias, si bien es cierto, las dos partes tienen que estar de acuerdo, ya lo hemos reiterado, para aceptar un procedimiento abreviado, tanto las personas detenidas como la familia de las víctimas. Pero muchas veces la insistencia de los mismos fiscales o del mismo Ministerio Público de decir, convencer a la familia de que va a ser menos desgastante, un juicio oral puede prolongarse otros 2 años, y finalmente terminan aceptando que el responsable se declare culpable y tenga una pena mínima. Sí, bueno, y muchas veces las familias, sobre todo la familia de la víctima, es quien debe estar de acuerdo, aceptan porque hay todo estos mecanismos por parte de los abogados de retrasar las audiencias por ciertas argumentos que ellos plantean, que se han visto o que los hemos visto recurrentemente en las audiencias, y también porque pues hay fallas en el sistema judicial también por la falta de espacios para llevarse a cabo audiencias, por la falta de jueces que tienen saturada la agenda y muchas veces pues no tienen un espacio para seguir
con ese caso en específico porque deben atender otros y algunos de carácter urgente. No estamos diciendo que este no sea de carácter urgente, pero también todas esas fallas o todos esos detalles pues hacen que los casos se vayan retrasando y bueno, las familias es más desgastante el tiempo. Que si así es la decisión de la familia, eso no lo que estamos cuestionando. A fin de cuentas, ellos son los que toman la decisión. Aquí el hecho es de si darles esta vía, esta salida mínima a los responsables es realmente llamarlo justicia, porque es comparado a los 25 años de prisión en la condena que se les da a la brutalidad del crimen. Creo que eso es lo que hay que poner en la balanza. Sí, y si es realmente justicia y si es que se está mandando el correcto mensaje de si cometes este delito, vas a tener una pena, vas a pagar por eso. Si realmente se envía un mensaje de que al cometer un delito, pues vas a tener una sanción y una sanción severa para que no se vuelva a cometer. Eso es lo cuestionable, si realmente las autoridades mandan ese mensaje. Eso es lo que ya le hemos dicho, los legisladores tendríamos que buscar un mecanismo en conjunto, sociedad, procuración de justicia y el área legislativa para que la ley realmente esté enfocada a darle justicia a las víctimas. Así es, bueno, finalmente en este caso son sentenciados ambos responsables que, bueno, también ahí hay que resaltar que aprovecharon todos los días que pasaron para poder localizar a la víctima, todos los días que pasaron para que se integrara la carpeta de investigación. Bueno, ellos aprovecharon para, pues, ocultarse. Y 2 años después son detenidos, se les lleva a un proceso, son sentenciados, que en otros casos no ha sucedido así. Bueno, este es el caso del crimen de esta ocasión. Agradecerles nuevamente que nos sigan enviando sus comentarios, sus mensajes. Hay otros casos más que continuamos investigando. Si nos tardamos un poquito, bueno, es porque hay casos que tenemos que traerles de manera completa para su análisis y que, pues, no van a tener aquí con nosotros en el crimen casos a medias. Así es, les recordamos que este podcast es 100% periodístico, por ello recolectamos los datos de cada caso y bueno, tenemos que verificarlos también con la información que se virtió en su momento por parte de compañeros reporteros y a veces por nosotros mismos. Y les agradecemos mucho más que nos sigan apoyando a hacer crecer este proyecto, siguiéndonos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en las diferentes plataformas como es en YouTube y en Spotify, donde pueden escuchar, descargar y compartir este caso. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Tere. Hasta la próxima.